Buenos días, mi nombre es Alejandra Sánchez Velázquez. Soy estudiante de la maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y quiero poner a su consideración el día de hoy los avances existentes de mi investigación titulada Reconocimiento Social y Desarrollo de las Capacidades Humanas en los procesos de inclusión laboral al primer empleo de las personas con discapacidad en México. Este trabajo surge de la necesidad de comprender las condiciones de vida que a menudo impiden el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, buscando aliviar la constante sensación de exclusión y provisionalidad que enfrentan en diversas etapas de su vida. Para entender el fenómeno, propongo abordar la discapacidad no como un problema médico, sino como un conflicto cronificado. Es un conflicto antiguo y complejo que ha sido atravesado históricamente por medios violentos e infructuosos para su resolución. Se trata de un conflicto de raíces muy antiguas que al ir agravándose se va complejizando y que ha tenido un proceso de resolución que podría definirse como violento. En esto usamos las definiciones de violencia provista en la teoría de conflictos de Johann Galtung, es decir, afrentas evitables a las necesidades humanas básicas y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible. Aquí es fundamental el concepto de violencia estructural, que también es de Johann Galtung. Esta violencia es invisible e indirecta, pero está profundamente arraigada en nuestros sistemas sociales, políticos y económicos. Se manifiesta en una desigualdad que no se limita solo a los ingresos, sino que abarca el acceso a la educación, a la vivienda, la salud y de manera crítica al empleo. Las estadísticas nos permiten dimensionar la magnitud de esta exclusión. En México, aproximadamente el 10% de la población vive con alguna discapacidad, lo que representa a más de 12 millones de personas. Sin embargo, existe una brecha en la participación económica. Mientras que la población sin discapacidad participa en un 70% para las personas con discapacidad, esta cifra cae al 38,5% entre las personas con discapacidad. Además, el 50% de este colectivo vive en una situación de pobreza moderada. Y debemos notar que los grupos de edad entre los 15 y 19 años y entre 35 y 39 años son los más representativos, lo que resalta la importancia de analizar el acceso al primer empleo. Factores que están siendo involucrándose. Por un lado están las personas con discapacidad como protagonistas que son directamente afectados por la violencia estructural y en muchas ocasiones sus cuidadores primarios que sufren discriminación por asociación. Por otro lado, están las instituciones del Estado, que son responsables de las políticas públicas que rigen la interacción, y los empleadores que controlan finalmente el acceso al mercado laboral. Entre estos actores se encuentran las organizaciones civiles que funcionan como agentes políticos involucrados en el conflicto, que pueden ya sea ayudar o aliviar a la violencia o volverse reproductores de ella. Es un poco lo que queremos analizar. Ahora bien, el artículo cuarto de la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, que el Estado mexicano ha ratificado, esta convención de la ONU, exige al Estado mexicano adoptar medidas para hacer efectivos esos derechos. Para ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos implementó el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención, y en el Estado de México este mecanismo, que se le conoce como MIMEM, se instaló el 22 de noviembre de 2016. Por poco de contexto, el Estado de México es donde se encuentra la universidad de la que pertenezco y es sobre el que se quiere realizar el análisis. Los grupos de la sociedad civil, al inscribirse al MIMEM, buscan convertir los derechos de la Convención en una realidad empírica, no solo normativa. Entonces, la investigación se centra en el análisis de las experiencias específicas de las personas adultas con discapacidad que han recibido apoyo por parte de las organizaciones del MIMEM. Y es el caso concreto que queremos analizar y sobre el que abocamos los esfuerzos. De esta investigación, que tiene como pregunta que, considerando la exclusión de las personas con discapacidad como un conflicto cronificado por violencias estructurales, ¿qué forma de reconocimiento social atraviesa la inclusión laboral en el primer empleo de las personas adultas con discapacidad apoyadas por las organizaciones civiles adscritas al MIME? ¿Y cómo afecta dicho reconocimiento el desarrollo de capacidades humanas básicas, especialmente las de integridad personal, afiliación, autonomía, sentidos, imaginación y pensamientos?
Entonces, la investigación generalmente ocupa primero una parte en la que nos enfocamos en la tipología de la discapacidad y su relación con definición de personas con discapacidad. La evolución de los modelos de discapacidad que conocemos son estos paradigmas que permiten mirar justamente responder a esta pregunta de quién es para nosotros y cómo es tratada una persona con discapacidad en la sociedad y una violencia reflexionamos sobre la violencia estructural que cronifica este conflicto y lo enfocamos desde la teoría del desarrollo de las capacidades de Martha Nussbaum y vinculando con el concepto de reconocimiento social, específicamente desde las perspectivas de Axel Horner y Marta Halali. Ahora bien, este conflicto que estamos analizando inicia con una reflexión sobre la definición de personas con discapacidad, que ha sido históricamente problemática y confusa, lo que ha dificultado el acceso a programas sociales. Durante el siglo XIX se transitó de conceptos aplicados a discapacidades específicas hacia una agrupación colectiva, marcado por una evolución en la novelización que refleja distintos modelos, distintos paradigmas, desde el paradigma médico y funcional hasta el paradigma social, el biopsicosocial, del que hablaremos más adelante. Históricamente, muchos términos se crearon desde la no capacidad, resultando incluso peyorativos al basarse en modelos eugenésicos. En el contexto mexicano, la legislación adoptó inicialmente la visión de la Clasificación Internacional de Insuficiencia, Discapacidad y Minusvalía, aquí vemos el resonar de estos conceptos, que establece una jerarquía basada en la deficiencia física o mental. Esta perspectiva médica ha sido criticada por el modelo social, del que vamos a hablar un poquito más adelante, el cual sostiene que la discapacidad no es una limitación individual, sino el resultado de las barreras del entorno. En esta transición surgieron conceptos como diversidad funcional que buscan eliminar la negatividad del término y aquí en México tiene la traducción de capacidades diferentes, término que estuvo vigente en la Constitución mexicana hasta 2006, que es un término que puede resultar problemático y que algunos colectivos de personas con discapacidad rechazan por funcionar como eufemismo y no por no describir a totalidad la experiencia de vida de una persona con discapacidad. Actualmente, el paradigma se rige por la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, conocido como CIF, propuesta por la ONU, que propone un modelo integral y flexible. A diferencia de los modelos previos, la CIF analiza la interacción entre las estructuras corporales, las actividades y la participación social, considerando factores contextuales y ambientales. Bajo este enfoque, la discapacidad se redefine como una experiencia humana universal y dinámica que depende de la interacción bidireccional entre la salud de la persona y su entorno. Sin embargo, por su alto nivel de complejidad, no ha sido recuperada por el Estado mexicano ni en su comunicación social, ni en la interacción o la recogida de datos, inclusive. La discapacidad es un concepto dinámico y una construcción social cuya interpretación varía según el contexto histórico y geográfico. Entonces, analizamos también los diferentes modelos. El modelo de la prescindencia abordó la discapacidad desde la eugenesia o la marginación, considerando a las personas con discapacidad innecesarias para la sociedad. Eso sucedió sobre todo a inicios en la Edad Antigua y Edad Media. Con la modernidad surgió el modelo médico rehabilitador que redefinió la discapacidad como una anormalidad biológica y centró sus esfuerzos en la curación o normalización del individuo mediante intervenciones científicas y un enfoque asistencialista que a menudo refuerza relaciones de dependencia. En la segunda mitad del siglo XX, impulsado por movimientos como el Movimiento de Vida Independiente y activistas como Ed Roberts, emergió el modelo social. Este paradigma sostiene que la discapacidad no radica en la limitación física, sino en el fracaso del entorno social para ajustarse a las necesidades de todos los ciudadanos. Esta visión transformó la discapacidad en una categoría política y de derechos humanos. Nuestra investigación recuperamos específicamente la visión de los Disability Studies que encabeza Michael Oliver, considerándose en 2006 con la Convención Internacional de los Derechos Humanos o de las personas con discapacidad, que reemplazó la beneficencia o el concepto de beneficencia por un concepto más vinculado al empoderamiento. Los modelos contemporáneos buscan superar las limitaciones de sus predecesores. Existe el modelo biopsicosocial, que actúa como una síntesis integradora entre lo biológico y lo social, mientras que el modelo de la diversidad propone sustituir el criterio de capacidad por el de dignidad humana a través del concepto de diversidad funcional.
Fundamentalmente también existe la teoría CRIP, que aporta una sensibilidad política que cuestiona el capacitismo, entendido como esta serie de procesos de discriminación e exclusión contra las personas con discapacidad, especialmente desde el término en inglés ableism y la hegemonía de la normalidad corporal. En conjunto, estos modelos revelan que la discapacidad sigue siendo un conflicto cronificado en busca de una verdadera trascendencia social. El enfoque que ocupamos ahora para analizar este conflicto es el enfoque de las capacidades, fundamentado por Amartya Sen, el que propone que el bienestar y la calidad de vida no depende de los recursos materiales, sino de los funcionamientos, estados y acciones valiosas y de la libertad real o capacidad que tiene una persona para alcanzarlos. En el contexto de la discapacidad, este modelo permite identificar la violencia estructural como un bloqueo sistemático a la libertad y potenciar el desarrollo del individuo. Sin embargo, debido a que Sen mantiene una postura general para evitar el etnocentrismo, la investigadora esta investigación adopta la perspectiva de Martha Nussbaum, quien aterriza este enfoque en la evaluación de la justicia social basada en lo que cada persona es realmente capaz de ser y hacer, considerando a cada individuo como un fin en sí mismo. Nussbaum defiende un universalismo no esencialista que busca establecer principios básicos de dignidad humana exigibles políticamente, lo que es clave, superando el relativismo cultural que a menudo justifica la exclusión. Esta postura es crucial para cuestionar imaginarios culturales que infantilizan a las personas con discapacidad, privándolas de su autonomía y de derechos bajo etiquetas negativas, que pueden ser contrarios al desarrollo de capacidades humanas. El enfoque subraya que la libertad efectiva no consiste solo en tener derechos escritos, sino en contar con la posición social para ejercerlos, pues la mera existencia de los marcos normativos no garantiza el cumplimiento de la transformación de la discriminación. Finalmente, la investigación aplica estos conceptos a la inclusión laboral, entendiéndola como un derecho humano y una expresión de dignidad, más allá de la simple productividad capitalista. Se pone especial énfasis en las capacidades de afiliación, integridad personal y autonomía, que nos van a considerar centrales para organizar y sustentar el desarrollo humano. Al analizar la brecha entre la norma y la práctica, se advierte que la falta de alternativas dignas y apoyos sociales básicos puede invalidar el ejercicio de autonomía, incluso en decisiones críticas sobre la vida y la muerte. Así, el modelo de Nussbaum nos ofrece un marco para diagnosticar las limitantes sociales y proponer caminos que nos ayuden a trascender el conflicto de la discapacidad. A pesar de que México ha ratificado convenciones internacionales y que cuenta con leyes de inclusión, existe lo que llamamos esta brecha crítica. Es la desarticulación entre los avances normativos, el derecho escrito, y la realidad empírica de exclusión de la que viven las personas con discapacidad. Como ya lo habíamos muy comentado, aunque el marco jurídico es progresista, solo el 1.5% de las empresas en México contrata efectivamente a personas con discapacidad y menos del 5% ha implementado un diseño universal en sus instalaciones. Esta brecha se explica en gran medida a través de la batalla por el reconocimiento. Pensamos en este sentido, siguiendo a Axel Horner y a Marta Halil, el reconocimiento social es el proceso por el cual otorgamos al otro un lugar legítimo en la sociedad. Cuando este reconocimiento se omite, ocurre la reificación o cosificación, un proceso de olvido del reconocimiento donde la persona deja de ser vista como un sujeto con capacidades y comienza a ser tratada como un objeto o un déficit, basado en prejuicios y estereotipos. En el ámbito laboral, esto se traduce en definir a la persona por lo que no puede hacer, lo que legitima su exclusión. Entonces, complementamos esta visión con la ética de la alteridad de Manuel Levinas. Para Levinas, el otro no es una categoría estadística, sino un rostro que nos interpela y nos exige responsabilidad. La inclusión verdadera no nace de la mera caridad o del cumplimiento legal, sino de reconocer nuestra fragilidad compartida y nuestra interdependencia. Es mirar a las personas con discapacidad, a la discapacidad como parte de la condición humana. No se trata de curar al individuo, sino de transformar la estructura social que lo discapacita. Y la investigación está muy enfocada en reconocer cómo estas representaciones sociales están evitando que haya una transformación de la estructura social. Para operacionalizar estos conceptos, esta ponencia pertenece a un trabajo mayor que está aún en proceso de desarrollo. En la siguiente etapa de este marco que les he
aplicado se centra en el análisis del análisis de discurso y un enfoque cualitativo. Esa es la metodología. Vamos a trabajar con personas adultas entre 15 y 39 años que hayan sido apoyadas por las organizaciones de la sociedad civil adscritas al MIMEN y se realizarán entrevistas a profundidad a personas con discapacidad, grupos focales con representantes de las organizaciones para identificar cómo están funcionando sus estrategias de intervención y cómo impactan positivamente o si por el contrario reproducen involuntariamente la violencia estructural en el desarrollo de las capacidades y finalmente un análisis documental tanto de protocolos de investigación como de publicación de vacantes para conocer cómo están funcionando los imaginarios y las representaciones sociales desde la perspectiva del empleado. Para concluir, esta investigación busca determinar si las estrategias actuales de las organizaciones mediadoras, de las organizaciones sociales, son suficientes para trascender el conflicto de la discapacidad. El objetivo final es proponer estrategias de intervención que no solo busquen la colaboración laboral técnica, sino que promuevan un reconocimiento social genuino que permita a las personas con discapacidad ejercer sus capacidades humanas, su libertad efectiva y demostrar su potencial humano. Muchas gracias por su atención. Quedo abierta a sus preguntas.